¿Cuántos están tristes en esta mañana? Están viernes. ¿Cuántos están felices en esta mañana? ¿Por qué debemos estar felices? Porque Dios está en medio de nosotros, porque Dios es fiel, ¿verdad? Porque su misericordia es para siempre. En este mes, si ya no nos queda sino una semanita nada más de este mes, y esto sí acabó, entramos al mes noveno, al mes de dar luz. 9 meses la mujer dura embarazada, el noveno mes da a luz. Así que noveno mes, yo sé que Dios ya ha preparado grandes cosas y Dios cada día prepara grandes cosas para bendecir a su pueblo, bendecirnos a usted y a mí como hijos que somos de Él. Y en este mes hemos estado hablando acerca del amor. Cuando hablamos acerca del amor, dice que el amor nos hace florecer buenos sentimientos. ¿Quién piensa que cuando lo aman dice, uy, no, qué rabia, qué enojo? No, ¿cierto? Cuando hablamos del amor, no hablamos de abrazos, de besos, de caricias, de alegría. El amor nos anima, nos hace sernos, nos hace esforzados, nos hace perseverar en lo que deseamos. ¿Quién de nosotros por amor decimos, no, tenemos que hacerlo por mi familia, por mis hijos, por mí mismo, porque por servirle a Dios? Y lo hacemos por amor. Durante 20 años. Durante más de 20 años hemos perseverado en nuestra iglesia Ciudad de Dios, orando, clamando, y lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Por amor. Es lo único que nos motiva a seguir adelante. Cuando iniciamos un culto y no vemos a muchos venir a la casa del Señor, menos tempranito, decimos, Señor, esto lo hacemos por amor, porque te amamos. Y el amor nos motiva, nos enciende, nos mueve. Es un sentimiento tan grande que fue el sentimiento que tuvo en el corazón de Dios para poder enviar a su Hijo a morir en esta tierra por nosotros. Traspasó los cielos, traspasó muros, como dice una canción por allí. Dice, para poder que llegara a nosotros, para que nosotros, usted y yo, tuviésemos salvación. Así que el amor es algo que nos anima a seguir adelante. Pero a veces vemos la faceta del amor por ese lado. Yo te amo, pico, abrazo, qué lindo, qué bonito, y como que todo florece. Y cuando hablamos del amor, en el amor no hay dificultad, en el amor todo es paz y amor, ¿cierto? Cuando tenemos amor todo es, alegría, gozo. Pero hay otra faceta acerca del amor, y es la que hoy quiero predicarles. Y es la faceta en la que muchos de nosotros no queremos pasar. Muchos de nosotros decimos, a mí me den todo, como cuando el niño que le tienen que llevar al médico y le dice que me sane pero que no me duela, que me aplique la inyección pero que no me chuse. Pero tiene que haber la inyección, tengo que chuzarle la piel, el medicamento tiene que tomárselo, el remedio hay que tomárselo. ¿Para qué? Para que haya una sanidad. Y cuando hablamos acerca de esa otra faceta del amor, estamos hablando que todos pasamos y es necesario pasar por el proceso, en la etapa de la disciplina. Y quiero hablarles en esta mañana acerca, Dios me ama, Dios me disciplina. Diga al que está a su lado, Dios te ama, Dios te disciplina. Cosa que no nos gusta, queremos rechazar. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto de que la disciplina es castigo, ¿cierto que sí? En mi casa, ¿y por qué no pudo venir? No, porque me disciplinaron, me castigó mi papá y mi mamá. ¿Cuántos no pasamos por eso, cierto? No pudo ir a la reunión, cuando andábamos en fiestas no pudo ir a la fiesta. ¿Por qué no? Porque mi papá y mi mamá me disciplinaron, me castigaron. Entonces tenemos un concepto de disciplina como castigo, de disciplina como algo fuerte que no queremos pasar. Y bueno, no es fácil. La misma palabra dice el Señor, no es fácil pasar por esa disciplina. Y quiero que usted pueda entender qué significa disciplina. Disciplina viene de la misma palabra discípulo, que su significado es proceso de aprendizaje. ¿Qué es disciplina? Proceso de aprendizaje. El que está dispuesto a aprender es un discípulo. Y el proceso de estar dispuestos a aprender es disciplina. Cuando fuimos nosotros al colegio, de pronto, y cuando empezamos al jardín, hoy tengo, mi nieta tiene 3 años y el lunes, ya mañana, entra a la escuela.
le lograron tener un cupo. Ella está emocionadísima. Mi hijo le compró su maleta, le bordó su nombre y dice, aquí dice mi nombre, y nos la muestra. ¿Y qué dice ahí? Evangeline, porque voy a ir a la escuela. Y está súper motivada por ir a la escuela. Lo que ella no sabe es lo que representa ir a la escuela, ¿verdad? El madrugar, quedarse sola, porque dice, tú vas a ir sola. Dice, no, con papá y mamá. Ella todavía no entiende que se va a quedar solita, sin papá y sin mamá en la escuela. Pero es parte de la disciplina. No entendemos lo que tenemos que vivir, pero lo tenemos que pasar. Entonces en ese momento de pronto no entendimos, cuando fuimos al jardín no entendemos bien qué es lo que pasa, pero vamos pasando el proceso. Ya viene la primaria, la secundaria, la universidad. Con la universidad es el proceso en el que a eso nos vamos a enfrentar al mundo. ¿Qué estudió? Eso es lo que nos vamos a dedicar. Bueno, en mi caso no fue así como mucho, pero bueno, diseñadora de moda, soy predico el evangelio. Pero es algo, un proyecto de vida que tenemos. Pero para poder aprender lo que queríamos necesitamos disciplina. Así que aquel que quiere ser discípulo, quiere aprender, necesita ser disciplinado. A veces que no entendemos que es la palabra disciplina. Y dice que abarca la formación, educación, corrección y guía amorosa de Dios para con sus hijos. Miren eso. La disciplina es formación, educación, corrección y guía amorosa de Dios para con sus hijos. Ay, cuando uno dice, pero ¿de qué hay de amor en la disciplina? ¿Qué existe el amor en el momento de ser corregidos? A ninguno nos gusta ser corregidos. Dígame si o no es así. A nosotros no nos gusta ser corregidos porque siempre creemos, pensamos y deseamos tener la razón. ¿Cierto que sí? Yo siempre tengo la razón. Cuando uno de pronto discute con la pareja, uno de mujer es más terco. Entonces no importa, yo tengo la razón. Así no la tenga. Uno tiene la razón. ¿Por qué? Porque no queremos ser corregidos, instruidos. Pero Dios nos dice en esta mañana, el amor mío hacia ustedes, hacia mis hijos, también los manifiesto en la disciplina. Ay, Dios, pero quiero que lo podamos ver y usted podrá decir, ¿y de dónde lo sacó, pastora? ¿Cómo es que si Dios me ama, Dios me va a disciplinar? Lo dice la palabra. Libro de Hebreos, capítulo 12, verso 5 en adelante. Hebreos, capítulo 12, verso 5 en adelante. Mira lo que dice la palabra. Y es tan hermoso cuando podemos ver y experimentar que la disciplina o parte del amor que Dios nos tiene es disciplinarnos. Y dice del verso 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Verso 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Mire que esto no es solamente de paz y amor. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijos. Mire lo que está hablando la palabra. Esto es fuerte. Verso 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, hablando acerca de nuestros padres. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de la santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén y amén. Tremendo, ¿verdad? Dice que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina, corrige, enseña, forma, educa.
Lo podemos asemejar a todos los que somos padres, a nuestros hijos. Usted no deja que su hijo se siente en el comedor y haga la mesa en la hora de la cena lo que quiera. ¿Cierto que no? Usted le dice, no, aquí está el plato, aquí está la cuchara, así se usa, se pone. Aún enseña uno hasta a nuestros hijos a cómo masticar, ¿cierto? No mastique con la boca abierta, eso se ve horrible. Y los chinos, no haga eso. Pero usted lo corrige porque, ay, me gusta fastidiarlo, porque quiero que sufra, porque quiero molestarlo. A los que somos padres, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque los amamos. Porque queremos que crezcan hombres y mujeres de bien, porque les enseñamos a saludar. ¿A cuántos de nosotros no hemos pasado por esa? Llegan a una visita y uno va con el hijo, oiga, salude, salude. Yo creo que la peor vergüenza que uno pasa, pero los papás lo hacen pasar por esa vergüenza a uno. ¿Por qué? Porque quiere que sean educados, porque queremos formarles. ¿Por qué pensamos en Dios? Y cuando pensamos en Dios queremos que Dios como que nos complazca en lo que hacemos. Como que Dios diga, está bien si te portas mal, si tienes mal carácter, si tienes una mala forma de hablar, no importa, así te quiero, así puedes seguir. Dios nos ama y porque nos ama por eso nos disciplina. Diga al que está a su lado, Dios te va a disciplinar. ¿Estás preparado para eso? Esa palabra como que es grande y uno dice, no quiero y no puedo estar preparado para eso. La disciplina nos prepara para una vida mejor en Cristo. La disciplina nos prepara para que tú y yo podamos caminar rectamente en santidad delante de Dios. La disciplina nunca será para destruirnos. La disciplina será para alejarnos del mal camino. Todos venimos a Cristo con costumbres, hábitos, con rebeldía, con malos pensamientos. Todos venimos a Cristo de una malformación del mundo. Es que el mundo dice así, es que así me enseñaron, es que así me dijeron. Y cuando venimos a Cristo, Él empieza a corregirnos. Dijo, tal vez te enseña el mundo así, pero así no es. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí es así el dicho? ¿Sí? La ley del talión. O sea, quiere decir que tenemos que vengarnos. Eso dice el mundo. El que hay que si usted se la hizo, usted me la paga. Pero cuando usted viene a Cristo, el Señor dice, perdonen a todo aquel que te ha hecho daño, perdonen a que todo aquel, él mismo en la cruz del Calvario dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Dios empieza a corregir nuestro camino, empieza a enseñarnos y a mostrarnos, es que así me enseñaron mis padres, es que yo vi que mi papá hacía esto en mi casa y así yo llevo mi hogar. Cuando venimos a Cristo, Dios empieza a corregirnos y nos dice, no, mi hijo, no, mi hija, así no se lleva un hogar, así no se educan a los hijos. Tal vez fuiste educado con látigo y fuiste educado de pronto solo porque papá y mamá tenían que irse. De pronto fuiste corregido de una manera, ¿cómo se llama? Brutal, podríamos decirlo. Me golpeaban por todo. Y dice, ahora usted está haciendo lo mismo con sus hijos. Y uno dice, así me educaron. Cuando venimos a la palabra nos dice, corregid a sus hijos en amor, enséñeles el camino, así no se corrige. No lleves a tus hijos a que se desesperen. Corrígelos en paz, corrígelos de la mejor manera. Así que venimos con unas costumbres y cuando venimos a Cristo empezamos a cambiar nuestro mal proceder, nuestro mal camino. Al pronto decir ese carácter con el que veníamos, esos temperamentos, esas malas palabras, esa impaciencia, empieza a transformarla. Cuando Moisés dice que era tan iracundo, el Moisés tenía un temperamento demasiado fuerte. Dios tenía que procesar su temperamento, porque era aquel que iba a librar a más de 2 millones de hombres, de judíos, para que entraran a la tierra prometida, al reposo del Señor. Necesitaba formar su carácter. Dice que fue y mató a un hombre de un solo golpazo porque era iracundo. Y cuando entró al Señor empezó a cambiar, a transformar. Póngamele un poquitico de brillo, es que me alcanzo a ahogar y me quedo sin. Tenía que ¿qué? Disciplinarlo. Cuando Dios me ama, Dios me disciplina. Ahora veamos qué pasa en esa disciplina.
¿Cuál es el proceso que Dios quiere tener conmigo? Que a veces no queremos, el niño no quiere que le corrijan, el niño no quiere que usted le diga a las 7 de la noche tiene que dormir porque él quiere seguir viendo televisión. Pero usted como papá sabe que hay que poner unas normas, unas reglas en su casa, que hay que disciplinarles. Usted como papá dice, no puede ver televisión hasta las 10, 11 de la noche, mañana tiene que madrugar, tiene que descansar, tiene que rendir en el colegio, ¿verdad que sí? ¿O soy la única en mi casa? No, todo, ¿cierto? Hay ciertas reglas y hay que cumplirlas. ¿Porque fastidiamos a nuestros hijos porque queremos el mal? No, porque queremos el bien para ellos. Queremos que ellos crezcan en bendición, que crezcan jóvenes temerosos de Dios, educados, firmes en su carácter. Y hay que poner la disciplina. Porque pensamos que en Dios es diferente. Porque pensamos que a veces venimos a Cristo y que todo va a ser color de rosa. Diga conmigo, no todo es color de rosa. Así que nos prestan en las películas. Yo le decía a Hugo, cuando uno ve siempre las películas y uno ve que las parejas se despiertan y se besan de una vez, usted dice, eso no es verdad. Dígame, ¿quién besa a su pareja recién levantado? Ninguno. Mijo, vaya a lavarse la boquita más bien. Entonces hay cosas que nos muestran que no es la realidad y que a veces pasamos de eso que estamos viendo allí a una realidad y no es así. La realidad está en la palabra de Dios, Él cómo nos instruye, en sus mandamientos, en la obediencia de nosotros hacia Él. Allí está la verdad y el ser verdaderos hijos de Dios. Dice ahí, empezamos a leer desde el verso 7. Verso 7, ahí el libro de Hebreos, para que podamos entender un poquito lo que Dios quiere hacer cuando Él nos disciplina, nos instruye. Y dice, si soportáis la disciplina, eso quiere decir que a veces no va a ser agradable, a veces no va a ser satisfactoria. Porque el que soporta, cuando yo tomo un peso, si yo puedo levantar este vaso, no estoy soportando nada. Pero si levanto un bulto de papa, ¿verdad? Tengo que, mi fuerza no me da, ¿qué tengo que hacer? Soporte un poquito más, soporte un poquito más. Estamos haciendo ejercicios, estamos en la etapa del ejercicio con el esposo. Después de los 50 uno le da por hacer de todo eso. Así que nuestro hijo es nuestro instructor. Entonces vamos, hacemos ejercicio. Yo ayer le dije, no, ya estoy cansada. Ya estoy cansada, que venga, que ponga, que baje, que haga, que no sé qué, y otra vez y repite, vaya y abdominales, suba, que no baje el pie, que párese, bájese derecho. Yo le dije, ay no, ya estoy aburrida de esa cosa. Y solo llevo un día. No, tampoco. Pero entonces en el proceso somos instruidos, tenemos un instructor al quien debemos seguir esas instrucciones, corregidos, pero a veces nos botamos, no soportamos la carga. Tengo un dolor aquí en la pierna porque hice un ejercicio como mal. Y a veces dice, no soporto más, ya me duele, no quiero. Porque a veces la disciplina tenemos que aprender a soportar. Quiero que sigamos leyendo, verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijos. Cuando tú y yo soportamos la disciplina del Señor, somos llamados hijos de Dios. Miren esto. No nos llama hijos, ya no nos va a llamar más, nos llama hijos, ya no vamos a ser bastardos. Ya no vamos a ser como aquel que se injerta y siga su vida y haga su vida lo que quiera. No, Dios al que ama disciplina. ¿Qué tenemos que hacer? Soportar esos momentos difíciles, soportar los momentos de incomodidad. Para José tuvo que soportar la cárcel, el que fuera juzgado de una manera cruel, juzgado de una manera diciendo es un violador. Pasando por momentos de soledad, sabiendo que tenía una familia, pero José tuvo que soportar la disciplina porque el resultado era estar gobernando toda una nación y necesitaba tener la inteligencia, tener el dominio, saber dónde estaba parado para dirigir una nación. ¿Qué tuvo que hacer José? Soportar la disciplina.
¿Qué tuvo que hacer Daniel? En el momento en el que el rey levanta una estatua, le dice: todos tienen que adorar, todos tienen que bendecir esta estatua. Y Daniel y sus amigos dijo: yo sé a quién Dios le sirvo. Formó, le disciplinó. ¿Por qué? Porque luego Daniel, toda una nación iba a adorar al Dios de Daniel. ¿Quiénes somos nosotros para rehusar la disciplina? ¿Por qué la vamos a rehusar? El rey Nabucodonosor un día se levantó y fue a su jardín, a su balcón. Dijo: todo esto yo lo he hecho. Era un hombre en el que Dios le había dado riquezas, honra, un Dios donde Dios le había dado honor, donde había tenido una capacidad para levantar todo un ejército. Dice: todo esto yo lo he hecho. Y dice que en ese instante se volvió como una bestia y duró 7 años como bestia. Hasta el día que reconoció que Dios estaba sobre él, que él era el que le había dado todo el imperio que tenía. Pero ¿qué tenemos? Y al final recobró, dice, volvió en sí cuando reconoció que Dios estaba sobre él. Usted y yo necesitamos ser disciplinados, soportar. La importancia de poder soportar es que seremos llamados hijos de Dios. Pasamos por el proceso de ser limpiados, pulidos, santificados. ¿A quién le gusta eso? A ninguno. Nosotros queremos seguir haciendo de nuestra vida lo que queremos, como queramos. Nosotros necesitamos entrar en ese proceso con el Señor, que indiscutiblemente es necesario. Dios al que ama, disciplina. Así que estás pasando por un momento difícil en tu casa. Estás pasando un momento difícil tal vez en las finanzas. Estás pasando un momento difícil en tus emociones. Soporta, aguanta. No tires la toalla. Aquí estoy firme, Dios. Lo que tú me des, Padre. Aquí estoy firme en el momento difícil. Te seguiré amando, te seguiré sirviendo, te seguiré buscando, Señor. Seguiré levantándome en las mañanas a buscarte. Seguiré leyendo tu palabra. Seguiré obedeciéndote, porque si soportas la disciplina, seremos llamados hijos de Dios. Ese es el gran Dios que tú y yo tenemos. Dice en el verso 9, seguimos leyendo ahí en Hebreos, en el verso 9, y dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente en pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén y amén. Miren lo que dice. Tuvimos a nuestros padres que nos corregíamos, y dice: y los venerábamos. Después de que el padre, todos tenemos nuestros niños, bueno, estaban pequeñitos, más ahora de chiquitos que grandes, y usted le castigaba y le corregía a los 10 minutos. ¿Qué estaba haciendo el niño? Mami, quiero tete, mami, abrazarle, mami, un pijo. Y usted le acababa de castigar, usted le acababa de reprender, ¿verdad? Y dice que aún esos padres nosotros le venerábamos. Aunque los padres nos corrijan, aunque los padres nos griten, aunque los padres le digan a uno y le instruyan, a veces uno dice: ay, mi papá, mi mamá sí es cansón, ¿cierto? ¿Quiénes no dijimos eso en casa? Y a los que son hijos y todavía no son padres, dice: yo creo que todos, papá y mamá sí son cansones. Pero al final nos daremos cuenta que será de bendición para nosotros. Y dice: los venerábamos. ¿Cuánto más no vamos a obedecer a nuestro Padre Celestial? ¿Sabe que cuando empezamos a ser disciplinados de parte de Dios, tenemos un gran pretexto en nuestra vida? Y una frase que muchas veces nosotros repetimos y decimos: a mí no me parece. ¿Cierto que sí? Usted tiene que lavar la loza y muy por dentro dice: a mí no me parece, porque yo ya la lavé ayer, qué pereza, no tengo ganas. Dígame si o no nos pasó a todos. Y decimos, tenemos esa frase: a mí no me parece. A mí no me parece que deba estar pasando por eso. Si yo soy tan bueno, yo voy a la iglesia, yo sirvo en la iglesia, yo busco a Dios. A mí no me parece que yo esté pasando por este desierto. ¿Qué hubiese dicho Job en ese momento cuando dice que lo tenía todo y en un solo día perdió todo? No tenía nada.
Tal vez Job podría haber dicho: a mí no me parece, no es justo, Dios, si yo todos los días te buscaba. El mismo Dios decía: ¿no has considerado a mi hijo Job un hombre recto delante de mí, santo, íntegro? A mí no me parece. ¿Cierto que hemos usado esa palabra? A mí no me parece, no es justo lo que me está pasando. A mí no me parece que yo debería estar viviendo. Y entra en nosotros un acto de rebeldía cuando queremos ser corregidos de parte de Dios. Yo no creo que debería ser. Una cosa es lo que usted cree y otra cosa es lo que Dios sabe que usted necesita. El niño pequeño, yo creo que no es así. Yo creo que no estoy en la edad para tender la cama. Pero el papá le dice: ya es edad en que tiendas tu cama. Ya es edad en que laves tu ropa. Ya es edad en que empieces a ver qué vas a hacer en la vida. Ay, a mí no me parece. Y dice: pero si encontrábamos la disciplina de parte de nuestros padres, los venerábamos. ¿Cuántos en el momento de la disciplina, en el que Dios nos corrige, nos muestra el camino, muchos dicen: ay, esto es muy duro, yo me voy más bien, esto es muy duro de seguir a Cristo, de tener una vida santa, yo como que renuncio, el mundo es mejor? Pero el Señor hoy nos llama a que vivamos y seamos partícipes de su santidad. La disciplina nos lleva a tener una vida santa, a corregir lo malo que está en nosotros, a volvernos de nuestro pecado, a rendirnos delante de Él. Usted no deja que su hijo crezca como Él quiera. Usted lo corrige porque lo ama. Igual es Dios, porque Él es un buen papá. Él nos corrige, Él nos disciplina, porque sabe que es lo mejor para nosotros. Porque Dios me ama, Él me está disciplinando. Porque Dios me ama, Él me está instruyendo. Porque Dios me ama, es que me está mostrando el camino que yo debo seguir. Y usted y yo tenemos que aceptarlo. Caminemos por donde Dios nos muestre. Si obedecíamos a nuestros padres aquí en la tierra, ¿por qué no hemos de obedecer al Padre de los Espíritus, dice la palabra? Si obedecíamos a Dios, Él es mi papito y mi papita linda, y mi mamá tan hermosa, yo como la amo, mi papito, y qué. Pero cuando se trata de buscar a Dios, Dios es malo, Dios me está corrigiendo, Dios me está castigando. No, porque tenemos un mal concepto de lo que es disciplina. Dios te está corrigiendo el camino. No todo lo que tú piensas es lo correcto. No todo de lo que tú haces es lo que debes hacer. No todo de lo que hoy pensamos que será nuestro futuro, de lo que yo quiero alcanzar, es lo que Dios tiene para mí. Porque los pensamientos de Dios son más altos que los míos, sus caminos mejores que los míos. Así que cuando Dios muestra y cuando Dios nos disciplina, Dios nos está mostrando su amor. Levántale un fuerte aplauso a Él. Y ya para terminar, Hebreos, en el mismo libro de Hebreos, capítulo 12, verso 11. Y dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, en los que hemos trabajado, en los que hemos soportado, en lo que hemos aguantado. Por ahí decía, cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, por aquel Señor lo dejó hasta último momento. Le amarró el sacrificio a su hijo, sus manos, sus pies, levantó el cuchillo, estaba a 2 segundos de sacrificarlo. ¿Por qué Dios esperó hasta ese punto? No era suficiente cuando le dio la orden y le dijo: me sacrificarás a tu único hijo. Cuando él salió en la mañana, al día siguiente tomó a su hijo, a su criado, y se fue al monte que Dios le direccionó. ¿No era suficiente con eso? Con ese: Señor, aquí te estoy probando que yo te amo. ¿No era suficiente con haber visto el altar nada más y ponerlo allí sin necesidad de amarrarlo en sus manos, sus pies? ¿No era suficiente? Pero la disciplina, en casos hay que soportarla.
pero al final dará frutos apacibles de justicia, de bendición sobre tu vida y nuestras generaciones. Es verdad que la disciplina es dolorosa en muchas ocasiones. La disciplina en muchas ocasiones nos trae vergüenza, nos desanima, nos hace ocultarnos. Para la palabra dice: ocúltate un poquito tras tienda, ocúlpate un poquito mientras viene y pasa la indignación. Dios no te está diciendo: yo te estoy destruyendo. Dios no te está diciendo: yo estoy trayendo esta vergüenza a ti. Dios no te está diciendo: ya no te quiero. Dice: mientras pasa esta indignación, mientras pasa este momento de la disciplina, mientras pasa este momento de dolor, mientras pasas por esta hambruna que estás viviendo, escóndete un poquito y luego vendrá mi gloria, luego verás mi resplandor. Pero que necesitamos soportar. Tal vez ahora no entendemos este proceso, tal vez ahora no entendemos lo que estamos viviendo. Uy, es que no creo, uy, es que es difícil, uy, es que me parece, uy, es que carga tan grande. Pero al final daremos frutos apacibles de justicia, en quien ella hemos sido ejercitados. Sopórtelo, aguántelo, porque pronto daremos fruto. Sigamos perseverando, porque pronto veremos la bendición. En mi casa, y esta mañana, yo no sé, Dios me traía a memoria. En mi casa, mi papá nunca me castigó, nunca me pegó, nunca me dijo: haga esto, Milena, esto. No, mi papá era como, no un papá permisivo, porque no me alcahueteó muchas cosas. De hecho, no tuve sino un solo novio, nada más, y ese novio hoy es mi esposo. Entonces, o sea, fue muy en mi casa, así como muy derechita, podríamos decirle. Tan derechita que a los 19 años quedó embarazada. Pero fui muy instruida con principios. Pero mi papá nunca me castigó. Él a mí de alguna manera me cagueteaba todo en la casa. Yo no podía recoger un pocillo de la mesa, porque no, la niña no lo recoge. Para eso le pago a alguien para que haga lo que la niña tiene que hacer. No podía recoger una escoba, no podía limpiar, porque le pagaba a alguien para que la niña no hiciera nada de eso. Así que cuando hacía algo malo, tenía a mi mamá totalmente opuesta. Entonces mi mamá era la que pero no podía hacerlo delante de mi papá. Entonces, ¿qué hacía mi mamá cuando hacíamos algo que no era correcto? Me tomaba, le decía a mi papá: me voy para donde mi mamá, o sea, mi abuela, que vivía como a 10 cuadras de mi casa. Tenía que aguantarme la cantaleta 10 cuadras hasta llegar donde mi abuela. Allí cogía una correa, me pegaba, duraba un tiempo llorando y le dice: no le vaya a decir a su papá. Donde le diga a su papá, le vuelvo a pegar. Pero hoy tal vez allí yo no entendía. Dice: mi mamá sí es mala, pero ¿cómo no va a dejar? Cuando si yo tenía que recoger el pocillo y mi papá no dejaba, ella me decía: lo recoge. Y usted le dice a su papá que usted quiere. Yo tal vez pensaba y decía: mi mamá lo que está haciendo conmigo, mi papá le paga a alguien para que yo no haga eso, ¿por qué tengo que hacerlo? Pero gracias a eso, hoy sé lo que es ordenar una casa. Gracias a eso sé lo que es mantener una vida íntegra tal vez. Gracias a eso me corrigió, enseñándome lo que era lo bueno, lo malo, portarme bien, hacer las cosas correctas. Gracias a una mamá que supo corregirme. ¿Porque me odiaba? No, porque me amaba. Así que Dios nos ama, Dios nos disciplina, porque Dios es bueno. Soporte la tentación, soporte el momento difícil. No tire la toalla en el momento en que estás siendo disciplinado. Si hoy estás pasando por algo difícil, diga: no importa, yo seguiré adelante. Así como Job podemos decir: hoy Señor, Dios da, Dios quita. Dios me dio todo lo que tenía, hoy no tengo nada, pero con todo te voy a bendecir, te sigo sirviendo. Acepto la disciplina del Señor, porque al final dará frutos apacibles de bendición, frutos de abundancia. Vendrán, Señor, satisfacción a mi vida y a nuestras generaciones. Quiero, para terminar con esto, lo que Dios le dijo al pueblo, a su pueblo, que tal vez en ese momento no entendían, pero que luego pudieron ver la gloria de Dios. Para terminar, Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Y dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy.
No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedregal. Mira lo que hizo el Señor en el desierto, y en ese momento ellos no estaban entendiendo, como tal vez usted y yo. Verso 16, perdón. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, y afligiéndote y probándote. Esto es lo más hermoso, para la postre hacerte bien. Tal vez hoy pasas por una aflicción, pero la postre será para que afirmes tu fe, para hacerte bien. Tal vez hoy tu niño no entiende, ¿por qué lo corriges? ¿Por qué no dejas que? Hay padres que dicen, ay, que él vea, que haga lo que quiera. No está amando a su hijo. Eso no es amor. Tal vez ese niño hoy no entiende por qué me ponen reglas, a qué horas entro, a qué horas salgo, cómo tengo que hacerlo. Pero tal vez ahora no lo entiendas, pero así como hoy el Señor le hablaba a su pueblo, para la postre hacerte bien. Pasó por el desierto afligiéndote, probándote. ¿Por qué a mí, Señor? No me parece que yo deba. El Señor dice, tal vez a ti no te parece ahora, pero yo sé para dónde te llevo. Tal vez no te parezca ahora, Arminda, por lo que estás pasando, pero yo tengo planes perfectos para ti. Mariana, tal vez hoy creas que estás en el momento, como alguna vez me dijo alguien en mi casa, estamos en la inmunda, pastora, ¿cierto? Lo que no entendía era lo que Dios estaba haciendo en mí. Tal vez hoy no entendemos lo que Dios está haciendo en nosotros. Tal vez tampoco ni siquiera entendemos lo que Dios está haciendo con Ciudad de Dios. Pero estoy segura que a la postre será para bendición. Póngase en pie en esta mañana. Levántele fuerte ese aplauso a Él. Y pueda hoy cerrar sus ojos, ponga su mano en su corazón si así lo desea. Y la palabra dice, si soportáis la disciplina, si la soportamos. Tal vez hoy no estás entendiendo lo que estás pasando, pero Dios te ama, Él no te ha dejado. Porque Dios ama, porque Dios disciplina al que ama. Gracias, Dios, por amar. Gracias por disciplinarme. Gracias, papá.